Muy buenas, soy Niarra y con este vídeo se inaugura la temporada número 23 de Pokémon GO PvP, Pokémon GO Battle League. Aquí está la temporada que corresponde con la temporada a su vez de Delightful Days, ¿no? Días dichosos, que es la temporada de PvE, que está todo unido. Bueno, pues ya tenemos aquí, después de todo lo que aconteció, ya os explicaré en uno de los próximos vídeos, os explicaré un poquito qué pasó conmigo para la gente que no lo sepa y demás, ¿vale? Pero bueno, vamos a centrarnos en lo bueno. Y es que ya han pasado unas horas desde que ha empezado la temporada, hemos hecho combates todos, me habéis mandado incluso vídeos y tengo por ahí pendiente, pero está un poco de saturación la cosa. Estamos viendo en este momento, en este vídeo, el equipo que veis ahí en el layout y es bastante heavy. Fue el primer set de mi temporada y siempre tiendo a jugar algo pues que me apetece mucho o algo especial. Así que lo que más creí que me gustó fue lo que veis en pantalla. Ya que hubo un bug al principio de la GBL, hubo un bug en el cual el eco metálico del Iron pasó de ser de 2 turnos a 1 turno. Justo cuando yo lo probé, lo arreglaron. Pero dije, por las risas, vamos a probarlo y a ver lo que pasa, porque puede ser una locura de vídeo. Y bueno, al final pues no se pudo, pero aún así lo jugamos. 3, 2, 1, ¡go! Y ahí está el primer equipo, se llama Reset, por lo que ya veréis. El reset de mi vida, el reset de la GBL, el reset de Pokémon GO PvP. Ahí vamos, primer rango, primer set de la temporada. Esperemos que todos sean jugados esta vez. Un rango 10. Eso es un bug visual, no sé. Pero encima lo gracioso es que me sale Dialga de lead. Dialga con garra metal. Y digo, vale, Hariyama de 2. O sea, de 2 de cambio. Digo, no entiendo nada. O sea, claro, aquí suele pasar de todo. Pues te pueden sacar Mewtwo oscuro, te pueden sacar Rayquaza, te pueden sacar de todo. Yo he visto, he llegado a ver locuras absolutas en los primeros combates de temporada. Y casi con la mayor similitud nos sale Dialga oscuro. Lo malo de esto es que casi pierdo contra el Hitmonlee, ya que me empezó a hacer cosas pues que no esperaba, ¿no? El Hitmonlee es algo que justo me farmea, para lo cual no estaba muy preparado. Llevaba doble a 0 detrás y encima un equipo bastante débil a lucha en general, y me salen 2 luchas detrás con Dialga, o sea, ningún sentido. Bueno, sí, una bebeada como mucho. Ahí viene ese Samurott que mejoró. Ya veis que mejoró con el corte furia. Aquí lo estoy probando. Mejoró el corte furia, el eco metálico del Iron oscuro. También tumbarrocas fue añadido, me parece. No, ya lo tenía. Me parece que ya lo tenía. Solamente fue el eco metálico lo que mejoró. Y de Metang oscuro, que es el verdadero protagonista, corte furia, ¿vale? Corte furia mejorado, lo añadieron, más puño bala que tiene Metagross. Ahí viene el Iron con el eco metálico que no le hace ni cosquillas a ese Dialga, pero aún así mira qué guapo es el Iron, es guapísimo. Solo por lo guapo que es, había que probarlo. Y casi lo destroza de un tumbarrocas a Dialga, que esta vez llegó a un ataque. Y ya digo, bueno, pues que me meta un cometa Draco o lo que sea, y me tiró frustración, ¿vale? Vale, segundo combate contra Banca, que tiró un Lurantis con corte furia. Aquí estamos a cortes furias todo el mundo. Me voy con mi cambio seguro y me lanza un Jellicent que es nefasto para mi equipo, ya que le puede ganar bien a Samurott, le puede ganar, no, le humilla bastante a Metang. Si se pone a cubrir le humilla. Y Lyron lo mismo, o sea, aquí había que hacer lo que pudiéramos, farmear con bastante energía y tirar psicocargas. Ahí me ganó el CMP, pensaba que no me ganaría y sí me ganó el CMP. Ahí está ese Surf, que ya te digo que me va a poner en problemas, este Jellicent. Es un Pokémon que core breakea y me sale en el segundo combate. Ahora vamos con el tercero, que es Agua Feraligatr, y yo creo que se cubrirá. Fue el primer set, ya hemos jugado 5, bueno, 10 o por ahí, así que no me acuerdo exactamente de lo que hice. Ahí se cubrió, efectivamente se cubrió. Y viene con un hidrocañón, que ya hidrocañón va a ser obviamente lógico. Y lo malo que tengo un escudo de desventaja contra él. Aquí no puede hacer mucho él, va a tirar hidrocañones, pero ya poco a poco de 2 más básicos me desgasta. Y hago el catch de mi vida, hago cogidita para Lurantis, que me lanza hoja aguda, bueno, cogida, entiéndase cogida. Aquí es que no puedo hacer absolutamente nada, ya que si llego a llegar, quizá él cubre y haya algo que hacer, pero no hay nada que hacer. Hojas agudas son suficientes.
Aquí voy a hidrocañón, ya que es suficiente, pero claro, detrás nos espera el señor todavía no debilitado, el señor Feraligator, que no, que va a llegar el antes. Va a llegar el antes, es tontería. Segundo combate de la temporada, amigos, y lo pierdo. Pero bueno, quien empieza el primer día no es tan infrecuente perder combates. La gente va loca, la gente va... Algunos van super tryhard, otros van super fumaos. Es para eso la primera temporada, o sea, la primera semana de temporada. Y vamos contra H no sé cuántos, en el tercer combate que me tira Executor, la otra cara de la moneda. O sea, Executor con... Eso es cabezazo zen. Y claro, me lo farmeo absolutamente entero con el corte furia. Él no llegó a lanzar nada. Me sale Ninetales con Ascuas. Así que deduzco que este equipo, pues bueno, no es de coñas, de alguien que pueda saber jugar, ya que el PC también coincide. 1483 no es un PC de 1000 ni nada de eso que ha empezado ayer a jugar. O sea que por lo menos ahí tenemos esa certeza. Y él lo intenta cubrir doblemente, y aún así el Metang consigue llegar al tercer psicocarga oscuro, que no es suficiente ni mucho menos, pero ya se acerca a derribarlo. Él, en cambio, nos derriba con Ascuas todo el Metang, y ahora tiene mucha energía. Salvo que tenga rayo solar, esto está bien controlado. Y tengo tan mala suerte que, bueno, salió onda ígnea, no rayo solar, onda ígnea. Farmeamos con la espadita del Samurott y viene con Snorlax. Snorlax, digo, vale, pues Snorlax. Le tiramos aquí con el Lyron, llegamos al tumbarrocas, lo tiramos, lo dejamos ya prácticamente expuesto al rojito. Y él da igual que me tire un fuerza bruta o lo que tenga, da lo mismo. Ya está. Lo cubro, yo qué sé, por los jajas, y me tira terremoto. Vale, ya estaría. Lyron acaba el combate, que es lo que quería. Y vamos con el cuarto combate, que es Nidoking, o sea, Queen, pero no con picotazo veneno en la supuesta mejora o añadida de esta temporada, sino que va con el polla nociva de toda la vida. Y vamos con Samurott. Obviamente aquí tengo triple counter, ya que tengo 2 aceros, y además tengo el Samurott. Lo bueno es que se ha dejado comer el hidrocañón y ya no tengo que preocuparme por un tierra viva para los Pokémon acero. Así que gustoso. Y viene con Greninja, al cual le hacemos mucho daño a base de, pues eso, de corte furias, de básicos, ¿no? Y este sorprendentemente me cubre el pinche megacuerno, que la verdad que si hubiera sido Greninja, imagínate que le baiteo con un hidrocañón, no le habría hecho nada de daño si no cubre. Pero bueno, vino con un lucha que es Primip esta vez, y aquí ya obviamente fundimos por 7 a Primip a base de psicocargas. La primera la tiene que cubrir y ya no tiene más escudos. Nosotros sufriríamos con un puño furia, a pesar de que creo que no me derriba todavía. Creo que no siendo oscuro ese Primip. Y nosotros vamos directamente a lo que te digo. Timeamos bien y le tiramos la psicocarga. Ya es suficiente. Y viene con Greninja, ya me voy directo a intentar cogerlo. Consigo. Cogemos ahí, creo que es un tajo. Es un tajo, pero ya no llega. Tenemos doble corte furia, que ya lo va a tirar. Por mucho que él llegue a un ataque. Bueno, doble corte furia no. Perdón, me queda un corte furia y Lyron entero. Ahí estaría. Solventado. Scary Dictator, que vaya nombre, es el último contendiente de este primer set de temporada, que viene con Dragalge. Con ácido, ¿vale? Ácido es lo que mejora a Dragalge y algunos venenos, como Toxtricity, en esta temporada. Y viene con Aquacolas, que ya las spamea. Ya con Cola Dragón era más lento, ahora es más rápido el dragón. Y viene con Dusclops, que es un buen y excelente cambio seguro para esta temporada. De hecho es el fantasma con mejor posicionamiento, yo creo, en toda la copa en cuanto al ranking. Así que ahí está el Dusclops, que puede ir con puño sombra, obviamente, eso es obligado, casi. Pero luego puede elegir entre Poltergeist, puño hielo, bola sombra, que yo sepa. Y algo más, todos los puños, creo que tiene varios puños, puño fuego también. En fin, es muy bueno esto. Vamos a ir con giro bola porque al final es una cobertura de tipo acero. Estaba a favor, pues que le viene bien. Y ya está, y tiramos, me cubre. Este rival me cubrió todo bien. Y ya le tiramos el psicocarga de última hora. Lo vuelve a cubrir y digo, bueno, pues ya está. Los dos sin escudos. Esto puede estar bien dependiendo de lo que tenga. Si es Poltergeist, podemos estar en la ruina absoluta, porque me destroza de un golpe a casi todos los Pokémon. Así que aquí aún así lo aguantaría el Samurott, por eso salgo con Samurott. Me tira puño sombra, gracias al cielo, doble puño sombra. Vale, me va a hacer mucho daño, pero ya no es un Poltergeist.
y podemos y nos da tiempo a farmear un poquito de cara a lo de atrás. Farmeo, me quito de encima ese puño sombra que ya lo quiso tirar, le hago comérselo al Lyron con no sé con qué, la verdad, la esperanza de... Aquí yo pensé que sí que llegaría a farmearlo, pero no fue así. Y esto es otro puño sombra que me condena a estar con los dos debilitados casi. Tiramos al Dragalge que entró súper rápido, tiramos ese tumba rocas que ya le va a bajar el ataque. Y el ácido no me toca nada, pero llega rápido a las acuacolas, con lo cual solo me queda el señor Samurott para optar a ganar el combate. Y tengo que tirar, porque si no los ácidos me van a bajar demasiado. Tiro aquí y a ver lo que depara el futuro. Esto es, señor Ninjask, que ya simplemente con corte furia será el corte furia más rápido y furioso de toda la liga. Así que quedó en un 3-2, que yo recuerde, ¿no? Sí, 3-2 mi primer set de combates de esta liga, un Sfil que sinceramente no vale para nada de recompensa. Y subimos a rango fucking 2. Y ahí veo y estoy mostrando lo que tanto me duele. No sé si te estás fijando en la pantalla, pero de eso irá el siguiente vídeo. Bueno, dentro de un par de vídeos. Todavía no llega ese vídeo. De momento nos vamos a centrar en las novedades de la temporada. Haremos un poco lo siguiente, vista a la Copa Sunshine, que es la otra con la que estamos en Super. Y nuevos Pokémon que me enseñaréis vosotros y que enseñaré yo. Nuevos movimientos, nuevo todo. Así que nada, dale ese like por ahí si te ha gustado el vídeo. Comenta lo que quieras. Los Gengar y los Tiranitas nos dicen que... ¡Adelante! Adelante es adelante y con ilusión. Un saludo y hasta la próxima.